Uno de los fármacos que vamos a poder utilizar para ayudarnos con las hemorragias graves en diferentes escenarios va a ser ácido tranexámico. Bienvenido a este nuevo video que tenemos en Enfermeguía. Esto como celebración de los 600 suscriptores. Muchas gracias por confiar en el proyecto. Y bueno, estamos presentando cada vez más y más proyectos ahora en diplomados, ahora también en cursos presenciales. Entonces, bueno, tenemos esto y muchas más sorpresas. Ácido tranexámico el día de hoy es el gran tema que tenemos celebrando nuestros, de este lado, 600 suscriptores. Vamos a ver este nuevo tema. Partiremos en el tema de ácido tranexámico con la ficha técnica del fármaco. Lo que buscamos en esta presentación es que podamos mencionar qué es lo que respalda el método, el manejo para el fármaco de ácido tranexámico, cómo se tiene que administrar, bajo qué situaciones y cuáles han sido los hallazgos clínicos que se tienen. Pero tenemos que partir desde la ficha técnica, tenemos que conocer cuál es la presentación, cuáles son las vías de administración, etcétera. Entonces, nuestra ficha técnica, vamos a utilizar aquí nuestro puntor láser, tenemos que es un frasco ámpula de 1000 miligramos en 10 mililitros o de 1 gramo en 10 mililitros. Puedes tener estas dos variaciones solamente en la nomenclatura. Es una solución inyectable, ¿ok? La vía de administración será intravenosa, tendrá una categoría terapéutica como un antifibrinolítico, lo cual evitará la degradación de los coágulos que tiene nuestro paciente o de la fibrina que se está generando con nuestro paciente y eso estabilizará mayormente la contención hemorrágica y está recomendado en consideración a la población pediátrica solamente en niños mayores de 1 año. Es importante dato que debemos de considerar en esta ficha técnica de ácido tranexámico. ¿Qué sustenta la administración? Existen muchas publicaciones ahora relacionadas al ácido tranexámico. Tenemos esta del 2019. Dice ácido tranexámico en pacientes con traumatismo en servicios de urgencia y emergencias, revisión sistemática y un metaanálisis en este artículo. Tenemos el artículo de Woman que se utilizó para hemorragias postparto y bueno, demostró disminuir la mortalidad en 483 pacientes. Tenemos el CRASH 3, en donde se utilizó para traumatismos craneoencefálicos. Tenemos evidencia en donde se muestra la administración del ácido tranexámico y cómo se utiliza también en el paciente con traumatismo. Entonces, empieza a existir suficiente evidencia para la atención de nuestros pacientes con el uso de este tipo de farmacología para disminuir la mortalidad en el caso de hemorragias severas. ¿Qué es el ácido tranexámico? El ácido tranexámico será un fármaco antifibrinolítico y antihemorrágico considerado de esta forma. Un antifibrinolítico, relacionado a que inhibe la fibrinólisis, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Es un análogo sintético de la lisina que bloquea la unión del plasminógeno a la fibrina y evita que ésta de manera plasmática se degrade a fibrina. Es decir, va a permitir que se mantenga el coágulo por mucho más tiempo, se encuentre estable y que no se genere el proceso fibrinolítico en la destrucción de estos. Entonces permitirá que el paciente no genere destrucción de los propios coágulos que se están generando y entonces mantenga la contención hemorrágica por más tiempo. Está recomendado con todos los artículos que vimos, el Colegio Americano de Cirujanos también lo recomienda en las bibliografías que tiene como ATLS y bueno, en las publicaciones relacionadas al fármaco de forma específica como el WOMAN, como el CRASH 2, como el CRASH 3 que fue relacionado a traumatismo craneoencefálico. Entonces, el uso de estos se está llevando cada vez en metaanálisis y en análisis clínicos en más circunstancias en donde el paciente puede tener una complicación relacionada a las hemorragias. ¿Por qué la importancia de este fármaco ahora en la atención desde el nivel prehospitalario hasta los niveles intrahospitalarios? Según la OMS, el trauma grave tiene una mortalidad global más o menos del 9% y es la primera causa de muerte en menores de 46 años relacionados a trauma. Esto es importante porque en la relación de los artículos publicados en el CRASH 2
que se vio el beneficio que tiene el ácido tranexámico para reducir la mortalidad. El problema fue la marca del trauma grave. Tenemos aquí en la parte inferior, trauma grave, mortalidad del 9%. Pero ¿cuál es la línea que divide el trauma grave? Fue lo que en el análisis clínico tuvo como un poco del sesgo, es decir, ¿cuándo consideras tú un trauma grave? ¿Cuándo consideras cuál es la línea que marca la relación de un trauma grave? ¿Sí? El traumatismo craneoencefálico severo, el daño a más de un órgano, la condición crítica del paciente, la presión arterial, los signos vitales, la desviación del estado de alerta. ¿Cuáles son los datos que generan o que se van a relacionar a un trauma grave? Es ahí donde el CRASH 2 tenía el punto de la relación de cómo se podía interpretar el trauma grave. Ya para los siguientes estudios fue mucho más específico, relacionado a condiciones más específicas, al sangrado posparto, al traumatismo craneoencefálico y bueno, de ahí a otras investigaciones en donde se está probando el uso y el manejo de ácido tranexámico para disminuir la mortalidad de pacientes. Entonces, ese fue nada más el punto fino de este CRASH 2. En el ensayo clínico, ¿sí? En este ensayo clínico, en el CRASH 2, mostró una reducción de la mortalidad con ácido tranexámico en pacientes con trauma grave. Sin embargo, lo que platicábamos hace un ratito, el trauma grave era un poquito difícil de generar que todos los pacientes tuvieran las mismas características o que los pacientes se consideraran bajo las mismas características debido pues propiamente a que la definición de trauma grave pues estaba a expensas obviamente de la situación clínica que presentara nuestro paciente en ese momento. Entonces, bueno, uno de los estudios que avalaba esta condición. Después tenemos publicado el artículo de Woman. En el Woman mostró una reducción de la hemorragia posparto, la principal causa de la muerte materna. Entonces aquí se utilizó en un estudio de 428 mujeres que tuvieron hemorragia posparto el uso de ácido tranexámico. Y bueno, pues está demostrado que disminuye la mortalidad de las pacientes, ¿no? Muy importante. Entonces, vean que el manejo puede estar derivado desde el traumatismo, ahora agregamos uno más que es en la hemorragia posparto. La conclusión ahora del CRASH 3, ¿sí? Habíamos pensado en el trauma grave, ahora en este del traumatismo craneoencefálico. La conclusión de este artículo, el tratamiento temprano con ácido tranexámico reduce las muertes por lesiones en la cabeza. El tratamiento es rentable para pacientes con lesiones cerebral traumática leve o moderada o aquellos con ambas pupilas reactivas, fue la conclusión del CRASH 3. Entonces, los estudios nos están demostrando que tiene evidencia sustentable para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que ir abordando un poco más el uso y manejo de este fármaco. ¿Cuáles son las indicaciones y el régimen terapéutico con los cuales se van a administrar? Lo que hicimos aquí fue utilizar otro artículo en donde hacía la derivación de los tratamientos también por los artículos publicados en el manejo del ácido tranexámico, bajo las recomendaciones obviamente de cada uno de estas publicaciones. Entonces lo que se hace en este punto es compilar estos y ver cuáles son los que se ajustarían obviamente a la situación clínica a la que se está enfrentando nuestro paciente en ese momento. Tenemos en el primero, en la hemorragia posparto, el estudio de Woman hace referencia a que se va a administrar 1 gramo intravenoso durante 10 minutos. Si el sangrado continúa después de 30 minutos o se reinicia dentro de las primeras 24 horas, se pueden administrar 2 dosis de 1 gramo por vía intravenosa. Entonces, la vía de administración para estos pacientes es intravenoso, se administrará 1 gramo en 10 minutos y después en 30 minutos se puede administrar otro gramo o si es que la hemorragia aparece nuevamente en las siguientes 24 horas. En el estudio de hemorragia asociada al trauma, en el CRASH 2, ¿sí? Recomiendan 1 gramo intravenoso durante 10 minutos y luego 1 gramo durante las siguientes 8 horas en infusión continua. Fíjense que en los dos artículos están programados de inicio un bolo de 1 gramo en 10 minutos y el siguiente gramo está un poquito dependiente. En el caso del trauma grave,
por las condiciones de las hemorragias internas que el paciente puede llegar a tener, pues recomienda 1 gramo adicional durante 8 horas en infusión continua, y en el otro sigue recomendando la siguiente infusión en 10 minutos, pero puede ser en los 30 minutos posteriores o en las primeras 24 horas. En un estudio para reducir la transfusión en cirugías cardíacas, 50 miligramos por kilogramo de peso intravenoso durante 30 minutos durante el periodo quirúrgico, ¿no? Estando en el paciente en el quirófano, entonces los 50 miligramos por kilogramo de peso ayudarán a disminuir la necesidad de transfusiones en cirugías cardíacas. Entonces, vean, empieza a tener otro alcance en el paciente. Agregamos más los anteriores porque eran los inicialmente publicados, o bueno, los últimos publicados, pero y que están asociados a eventualidades que suceden más en la sala de urgencias, por ejemplo. Tenemos ahora en los siguientes lesión cerebral traumática, que es el estudio de CRASH 3, 1 gramo intravenoso durante 10 minutos y luego 1 gramo durante las siguientes 8 horas en infusión continua. En el CRASH 2 tiene la misma fórmula de dosificación, en el CRASH 3 se mantiene, pero ahora en específico para el traumatismo craneoencefálico de leve a moderado y con pupilas reactivas. En sangrado menstruales abundantes, fíjense, tiene un alcance adicional, 1300 miligramos vía oral 3 veces al día, hasta 3900 miligramos al día, hasta 5 días o hasta por 5 días durante cada menstruación. ¿Ok? Entonces, ahora vemos que también tiene una utilidad relacionada a una condición fisiológica, pero que bueno, puede estar exacerbada pues por varias condiciones clínicas, ¿no? Tenemos ahora hemorragia intracerebral en el TEACH 2. En este tenemos 1 gramo intravenoso durante 10 minutos y luego 1 gramo durante las siguientes 8 horas en infusión. Misma recomendación que tenemos en el CRASH 3 y en el CRASH 2, ¿no? Son las mismas recomendaciones. Tenemos otros usos del ácido tranexámico. Por ejemplo, en hemoptisis, de 500 a 1000 miligramos nebulizados en 5 a 10 mililitros de solución salina al 0.9%. Esto ayudará a disminuir la hemoptisis de nuestro paciente. En la reducción de la transfusión durante cirugías de ortopedia, dosis de carga intravenosa de 10 miligramos por kilogramo de peso durante el quirófano seguida a una infusión de mantenimiento de 1 miligramo por kilogramo por hora para nuestro paciente. Sangrados relacionados con enfermedades de von Willebrand, vía de administración aquí cambia, aquí se sobrepone la vía oral, 20 miligramos por kilogramo de peso vía oral, 3 veces al día con enjuague bucal de ácido tranexámico al 5%, 10 mililitros para hacer el enjuague bucal y después escupirlo. Y uno más. Tenemos uno más en este manejo del ácido tranexámico. Ahora en epistaxis de forma tópica, una gasa de algodón empapada con la solución en su forma inyectable de ácido tranexámico, 500 miligramos en 5 mililitros, y esto ayudará a que de forma tópica podamos mejorar la resistencia que va a tener ahora, evitando la fibrinólisis, como es el efecto de acción del ácido tranexámico como un antifibrinolítico, para poder hacer la contención en estas hemorragias de epistaxis que también pueden ser en algunas ocasiones de difícil control. Entonces, he aquí algunas de las formas en las cuales la administración del ácido tranexámico está sustentada en los estudios publicados obviamente hasta este momento. Estos van a ir cambiando conforme se van estudiando más. Si se busca la relación ahora con sangrados de tubo digestivo o con alguna úlcera, bueno, esto tendrá que tener la sustentación clínica como lo tienen en estos artículos que nosotros hemos mostrado el día de hoy. No olvides, si has llegado hasta este punto de nuestro video, no olvides suscribirte al canal, compartir esta información. Obviamente dejamos aquí los artículos y las portadas de los artículos para que tú también puedas hacer tu revisión sistemática de ellos, pero bueno, ya con una base que nosotros previamente también hemos revisado. Entonces, comparte, síguenos, comenta qué otros videos quieres.
Dinos cuál ha sido tu experiencia con ácido tranexámico, dónde lo has utilizado, cómo se ha utilizado, cuál se ha generado un protocolo en el lugar en el que tú estás para la administración, basado en cuál de estos, se parecen o no se parecen. Bueno, podemos hacer una serie de comentarios muy nutridos sobre ácido tranexámico. Llegando a una última parte de este video que no quisimos que fuera demasiado largo, ¿sí? Queríamos celebrar estos 100 suscriptores, pero queríamos entregar un video digerible, centrado, concreto. La preparación en infusión del ácido tranexámico, la recomendación es 1 gramo en 500 mililitros de solución salina al 0.9% y de ahí obviamente ya la velocidad de administración dependerá de la necesidad. En algunos casos, como en el de Woman, pues se busca que también tenga la administración en 10 minutos. En el caso de Crash 2, Crash 3, pues se busca que la administración se prolongue hasta 8 horas en infusión continua. Entonces, bueno, una forma de la preparación. Dinos cómo ha sido en tu lugar de trabajo la preparación. Se ha generado un protocolo para hacer el uso de ácido tranexámico. Sabemos bien que se puede utilizar en el prehospital y también se puede utilizar a nivel hospitalario. Un fármaco de relevancia, un fármaco que ya se utilizaba hace un buen tiempo, sin embargo, ahora ha demostrado utilidad en otras condiciones. Inicia en las hemorragias postparto y ahora nos lo llevan a otras circunstancias, ahora con más análisis clínicos y con estudios de metaanálisis. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en estos 600 suscriptores en el canal de Enfermeguía. Comparte, síguenos, quédate atento en nuestras siguientes publicaciones. Ya tenemos fecha para nuestros siguientes cursos presenciales. Bueno, no sé cuándo estés viendo este video, pero bueno, cuando nosotros lo estamos grabando, estamos sacando algunos proyectos relacionados a cursos presenciales. Cuídense mucho. Vamos a dejar aquí en la descripción del video, pues obviamente los artículos y las guías para que ustedes puedan revisarlas, además de que aparecen en la presentación. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, pues vamos por los 700, es el siguiente objetivo. Díganos qué video quieren en 700 suscriptores. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video aquí en Enfermeguía.